¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, ALAF. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Realmente es un honor para mí estar compartiendo contigo las ideas que vamos a expresar aquí. Interesante que comencemos a hablar por unas declaraciones que ofreciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, la semana pasada en una transmisión en vivo. Él aseguraba que se iban a abrir los vuelos entre Miami y Venezuela. Esto generó muchísima polémica porque la gente empezó a preguntarse cuándo empiezan los vuelos, no se dieron detalles acerca de esto, pero quisiera conocer de su boca y como persona autorizada para dar este tipo de informaciones, ¿qué se sabe hasta ahora de esa reactivación de vuelos entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, mira, primero vamos a corregir una cosa. Yo no soy persona autorizada para informar sobre ese tema. Yo puedo comentarlo, pero los intríngulis de lo que esté pasando ahí entre los dos países, pues no tengo, me gustaría tener acceso, pero no tengo acceso. Fíjate. El tema con Estados Unidos y Venezuela es que hay una suspensión de operaciones dictada en una sanción que aplicó el gobierno norteamericano a Venezuela que impide que las líneas aéreas norteamericanas puedan volar sobre Venezuela por debajo de 34.000 pies, si no me equivoco. Y después prohíbe que líneas aéreas norteamericanas puedan hacer vuelos directos de pasajeros a Venezuela y que las líneas aéreas venezolanas puedan hacer vuelos directos hacia cualquier destino de Estados Unidos y que cualquier línea aérea del mundo, europea, no europea, pueda también hacer vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Para que se reactiven las operaciones directas, evidentemente, el primer paso que hay que hacer es suspender, derogar esa medida, y eso quien lo puede hacer es el gobierno norteamericano, que fue quien la dictó. En segundo lugar, Venezuela ha sido colocada por la Autoridad Aeronáutica Norteamericana en categoría 2 para los Estados Unidos. Venezuela, ¿eso qué significa? Estar en categoría 2, que nuestros aviones no tienen la capacidad técnica para poder operar allá en Estados Unidos, ¿o qué condición es? No tiene que ver a veces puede tener que ver con los aviones, pero no, en este caso no. Fíjate, el organismo mundial que controla o que supervisa el funcionamiento del transporte aéreo en el mundo es la OASI, que es un departamento, pues digamos, es una rama de las Naciones Unidas. Y la OASI ha venido a Venezuela, ha hecho la supervisión no solamente de los aeropuertos venezolanos, sino de todo el sistema aeronáutico venezolano, y los resultados han sido muy favorables para Venezuela. Pero bueno, al fin y al cabo, cada país también tiene el derecho, si considera que otro país, un derecho discutible en todo caso, pero si considera que un país no está cumpliendo con alguna de las normas que ellos consideran que deben ser prioritarias, pues de establecer unas limitaciones para que las líneas aéreas de ese país o sus propias líneas aéreas pues tengan algún tipo de operación con ese país. Entonces, en eso consiste la categoría 2. ¿Qué implica la categoría 2? Mientras estemos en categoría 2, las líneas aéreas venezolanas no pueden operar hacia Estados Unidos. Solamente podrían operar aquellas líneas aéreas venezolanas que ya estén operando Estados Unidos, pero en el caso actual no hay ninguna línea aérea venezolana operando, así que no podrían operar a Estados Unidos. Sin embargo, las líneas aéreas norteamericanas sí podrían operar a Venezuela. La categoría no les impide eso, con lo cual a veces uno se pregunta si la categoría 2 no es un instrumento más comercial que técnico. Okay. En la categoría 2, la Autoridad Aeronáutica Norteamericana, pues lo que hace algunas observaciones, no solamente puede ser a los equipos, puede ser a la forma en cómo se maneja la seguridad, puede ser mantenimiento, en líneas generales, simplemente algo que ellos consideren que no se está haciendo de acuerdo a las normas. Y como ya te reitero, la OASI, que es la que hace globalmente la supervisión de todo el sistema aeronáutico, pues
lo que ha dicho es que el sistema aeronáutico venezolano es confiable. Figuera, hay un tema bien interesante. En el medio de la pandemia, tal vez uno de los sectores más afectados ha sido todo lo que es la aeronáutica, el tema de los servicios de turismo. En Venezuela actualmente, ¿cuántas aerolíneas están operando? Porque desde el 2013 hasta la fecha, según reportes, más de una decena de aerolíneas han dejado de funcionar en el país. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuántas aerolíneas están operando tanto nacional como internacionalmente? ¿Y cómo está la conectividad de Venezuela con otros destinos? Bueno, mira, hay 3 líneas aéreas de España que están operando. Hay 2 líneas aéreas de España que están operando. Iberia, que sería la tercera, reinicia operaciones el 30 de octubre. Está operando TAP Air Portugal, está operando Turkish Air, está operando Copa, que nos conecta con toda Latinoamérica. Está operando una línea aérea dominicana que es Sky High, que vuela, es una novedad, vuela desde República Dominicana a Margarita, a Maracaibo, a Barquisimeto, a Valencia, creo, a Maiquetía, que es muy importante. Para el año que viene, ya Caribbean Airlines, una línea aérea de Trinidad, anunció que iniciaría operaciones en Venezuela, no ha fijado fecha, pero sabemos que es un hecho. Esas son las líneas aéreas extranjeras que están operando hacia Venezuela. Y hay 7 líneas aéreas venezolanas actualmente que están operando en vuelos domésticos y casi todas están operando en vuelos internacionales. ¿A qué destino? Sobre todo a Panamá y sobre todo a República Dominicana, porque ahora que lamentablemente no tenemos esos vuelos directos, ojalá y lo que el presidente Maduro dijo pues se haga realidad a la brevedad posible, se ha convertido el aeropuerto de las Américas o el aeropuerto de cualquier otro destino, de los destinos dominicanos, pues en la vía para uno acceder a algún aeropuerto norteamericano. La reactivación de la ruta Venezuela-Colombia ya es inminente. ¿Qué se sabe acerca de esto? ¿Inicia operaciones Avianca dentro de poco tiempo en el país? ¿Qué información maneja? Bueno, ahí también las noticias son buenas. Uno tiene que dar siempre noticias buenas porque hace ya varios meses hubo 4 líneas aéreas colombianas que solicitaron a su gobierno, a su autoridad aeronáutica, que les autorizara operaciones a Venezuela y fueron autorizadas. ¿Cuáles son? Avianca, Wingo ya estaba operando en Venezuela antes de la pandemia, LATAM Colombia, por supuesto, y hay otra línea aérea que se llama Ultra, que estaba, creo que hay una quinta de bajo costo que también ha solicitado operaciones. Y tengo entendido que ya esas líneas aéreas presentaron al INAC la solicitud para que se les autorizara esas operaciones. ¿Qué se está esperando? Pues que el alto gobierno venezolano se ponga de acuerdo con el alto gobierno colombiano y decidan abrir las fronteras aéreas, que tengo entendido por lo que he leído en la prensa, que eso va a ser seguramente a la par de cuando se abran las fronteras terrestres también. O sea, ojalá y que sea pronto. O sea, que de aquí a diciembre la conectividad del país va a cambiar y va a dar un viro positivo. Yo creo que de aquí a diciembre vamos a estar en muchas mejores condiciones. No solamente vamos a tener operaciones aéreas con Colombia, sino que esperamos que tengamos, como Brasil ya está incorporado a los países a los cuales se puede operar y cuyas líneas aéreas pudieran operar a Venezuela, ojalá y que venga alguna o algunas líneas aéreas brasileñas para acá, que es un mercado importante, interesante, sobre todo la del norte de Brasil, porque de allí vienen muchos turistas a la isla de Margarita. Fíjense, hay un tema bien interesante para discutir, que es el precio de los boletos. Y varias reflexiones se han hecho acerca de esto. ¿Por qué es tan costoso un boleto aéreo en Venezuela si lo contrastas con otros países del mundo? Y yo sé que tiene mucho que ver con la oferta y la demanda, pero usted también ha sido una aseveración acerca del tema de los impuestos que se hacen sobre las líneas aéreas y los pasajeros. Claro, mira, yo invito a todos los pasajeros, que yo sé que es una mortificación para todos. Cuando uno viaja, pues uno sabe que tiene que pagar. Pero bueno, en los momentos actuales estamos en una temporada alta, por tradición y por demanda. Las vacaciones escolares siempre son temporada alta, y el verano en Europa, y los pasajes tienden a subir. No solamente aquí, en todas partes del mundo. Pero después Venezuela es un país costoso para operar para las líneas aéreas.
los impuestos, si uno se pone a desglosar todos los impuestos que pechan un boleto aéreo en Venezuela, pues uno dice, wow, con razón. Entonces yo lo que invito es a los pasajeros, cuando tengan esa duda, que revisen en el Face, en la carátula de su boleto, están bien especificados cuánto es la tarifa neta del boleto, cuánto cobra la línea aérea y cuánto son los impuestos que están desglosados allí. Y bueno, hay boletos, depende del destino, porque hay que decir, en el boleto aéreo se incluyen no solamente los impuestos venezolanos, se incluyen los impuestos del país a donde va a llegar esa línea aérea. Entonces, uno se da cuenta que a veces hay boletos en donde los impuestos alcanzan a $300 o más. Y cuando volábamos a Aruba o Curazao, uno se daba cuenta que los impuestos que se cargaban a ese boleto eran mayor que la tarifa que cobraba la línea aérea. Entonces, ahora que menciona las islas, ¿qué se sabe acerca de esto? La reactivación de las rutas entre Aruba, Curazao y Bonaire, que recientemente también se dio una información falsa que circuló en todas las redes acerca de que se iban a abrir los vuelos. ¿Qué se sabe acerca de esto? No, lo sabemos en ese momento pues se creó la expectativa de que sí, de que habían abierto las operaciones y después el gobierno neerlandés dijo pues que no era cierto, desmintió esa información y pues no sabemos nada, esperamos que eso también se reabra pronto. En primer lugar, porque Aruba y Curazao siempre fue un destino para Venezuela y son islas que están resintiéndose por la falta de esa presencia de venezolanos que les daba mucho dinamismo al mercado y a la economía de esas islas. Hablando de la pandemia, seguimos en pandemia. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado y qué aprendizajes hay en el mundo de la aeronáutica acerca de todos los protocolos de bioseguridad que se siguen? Bueno, yo creo que el gran aprendizaje es individual. Yo creo que el gran aprendizaje es que nosotros tenemos que cumplir con las normas que los estados han dictado para preservar la salud de los pasajeros en este caso, pero en todo caso de los venezolanos. Hay algo que hemos aprendido mucho, ojalá y se mantenga fuera de pandemia también cuando esto pase, es que el embarque de los vuelos y sobre todo el desembarque de los vuelos se ha convertido en algo muy bien organizado y en las veces que me ha tocado volar, que antes quien ha volado un vuelo nacional o internacional, cuando el avión aterrizaba prácticamente ya las personas estaban levantándose a sacar la maleta de la sombrerera, de lo que. Pues ahora todos estamos de acuerdo en que hay que esperar que el desembarque se hace por filas y la gente espera pacientemente que le toque su turno de la fila. Y entonces yo creo que ese es el aprendizaje mayor. Y el tercer aprendizaje es que nos hemos dado cuenta que no hay transporte más seguro desde todo punto de vista, no solamente por seguridad del transporte, sino también por la salud. No hay transporte más seguro que el transporte aéreo, porque el transporte aéreo, las posibilidades de que alguien se contagie de COVID o de cualquier otra enfermedad son mínimas, porque por el sistema de filtraje que tiene el transporte aéreo de los aviones y porque el aire acondicionado viene de arriba hacia abajo, entonces cualquier virus que pueda estar flotando tiende a caer al piso, ¿sabes? Entonces, esas son fundamentalmente las tres enseñanzas más importantes grandes que tenemos que mantenerlas, tenemos que cuidarnos. Así es, y esta cultura tiene que prevalecer y la Así pandemia aún no concluye y bueno, se desmontaron muchos mitos que había sobre todo en el mundo de la aeronáutica y el temor que tenía la gente a tomar un avión. Gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos pendientes de que se den estos importantes anuncios acerca de reactivación de nuevos vuelos para tenerlo aquí como vocero. Gracias por estar aquí. Yo estaré feliz de venir para acá a comentar que se reabrió la operación directa con Estados Unidos y que hay muchas líneas aéreas operando a Venezuela. Gracias por estar aquí. Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.